como una dificultad, hermanos, estar aquí. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, por favor, y enseguida oramos al Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias por su bendición, por su favor, por su cuidado. Gracias, Señor, por su Espíritu que nos ha sostenido hasta este momento. En medio de dificultades, en medio de cosas adversas, comunes en este mundo caído, Señor, nos has sostenido. Señor, y reconocemos que es por tu gracia, por tu fortaleza, por medio de la cual, Señor, podemos permanecer hasta este momento. Queremos, Señor, ahora nuevamente acudir ante el trono de la gracia, reconociendo que solamente de ti proviene el crecimiento, proviene el conocimiento, proviene la santidad, porque toda la gloria es para ti y no en ninguno de nosotros o a ninguno de nosotros. Señor, háblanos en esta tarde. Habilita, Señor, por favor, nuestros oídos para escucharte. Danos una mente receptiva, una mente que capte tu palabra, tu mensaje, tu consejo. Danos, Señor, también un corazón receptivo. Y si ha de estar necio, Señor, quebrántalo con tu palabra. Tócalo, Señor, y reblandece, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra sea escuchada, sea atesorada en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy le puse como título Consolación para pecadores arrepentidos. Consolación para pecadores arrepentidos. Estamos en la carta de Juan y recordemos que él está refutando, está enfrentando, está confrontando a estos maestros del error que enseñaban que por medio del conocimiento, si conocías en una medida alta a Dios o las cosas de este mundo, entonces ya eso te hacía o te daba como una licencia para pecar. Y él los confronta, y lo vimos ahí en el verso número 6 del capítulo 1, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, porque ellos, estos falsos maestros, enseñaban estas cosas. ¿Qué más hacían? Verso número 8, si decían que no tenían pecado, decían que no habían pecado y por otro lado que no tenían pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, esta es una confrontación directa, hermanos, ante estos maestros del error. Pero, hermanos, no solamente a estos falsos maestros, porque había en la iglesia algunos que habían escuchado la falsa voz de estos maestros del error. Y habían empezado a seguir ciertas cosas que hacían estos falsos maestros.
O sea, no solamente los falsos maestros, sino algunos de entre sus oyentes habían dado lugar a esta falsa enseñanza. Por eso dice en el capítulo 2, hermanos, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Cuáles? Que en Dios no hay tinieblas, Dios es luz. ¿Qué cosas? Que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estas cosas, dice en el verso número 1 del capítulo 2, les escribo para que no pequen. Para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiera dado su oído a seguir las enseñanzas de estos falsos maestros, si alguno se había empeñado en conocer a Dios, en conocer las Escrituras, en conocer estas cosas, y eso también en su vida le daba como una licencia para pecar, le dice, si tú escuchaste estas cosas, si seguiste esas falsas enseñanzas, si hubieres pecado, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, no es solamente para una confrontación a unos falsos maestros, sino también es un bálsamo para aquellos que siguieron o empezaron a andar en los pasos de estos falsos maestros. Aquellos que se fascinaron, aquellos que les resultó congruente y empezaron a imitar a estos falsos maestros. De tal manera que el apóstol Juan les dice, pero si tú también anduviste siguiendo esa senda, si pecaste, abogado tenemos para con Dios. Por eso es el título, hermanos, de este mensaje. Consolación para pecadores arrepentidos. De igual manera, si has pecado, si has faltado a tu palabra, a tu compromiso con Dios, de servirle, de serle fiel, abogado tenemos para con Dios. Ese, hermanos, ese era uno de los propósitos de este libro. ¿Cuál? Escribirles para que no pequen. Escribirles para que no hagan lo mismo que estos falsos maestros. Para que cuiden de eso en su vida. Ese es el propósito de esta carta, o otro propósito de esta carta, para que no pequen. Y esa, hermanos, es una meta, una buena meta para el creyente. O sea, ¿tú has definido en tu mente como meta el no pecar? O sea, has hecho como una evaluación de tu vida, has hecho como un plan, como yo la meta, esto es lo que yo pretendo, esto que yo busco, no pecar. Si no lo has hecho, es tiempo de que lo vayas pensando, reflexionando, meditando. Esta debe ser tu meta, no pecar. Esta debe de ser nuestra meta, no pecar. Y además de eso, hermanos, esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Por eso debe de ser nuestra meta. ¿Qué Dios busca de nosotros? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios quiere de su pueblo? Que no pequemos. Eso es lo que Él busca, es lo que espera. Ese debe ser, hermanos, nuestra meta. Para eso el Señor nos salvó. Para eso estamos habilitados, para no pecar. Por eso les escribo. El Señor, nuestro Padre Celestial, conoce nuestras flaquezas y ha hecho esta provisión a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro abogado. Y el apóstol Juan, hermano, nos exhorta a no caer en pecado, a no ceder al pecado, a no sucumbir ante esto.
Noten, hermanos, que no está diciendo el apóstol Juan que viven en pecado. Estas cosas les escribo a ustedes que están viviendo en pecado. No está diciendo eso. Porque un cristiano no puede estar regodeándose o bañándose en las aguas donde el diablo se baña. No puede estar un cristiano ahí. Si lo que está diciendo que está consciente el apóstol Juan de la debilidad humana y del poder de seducción de Satanás. Está consciente de eso. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios descarta que los que estén en comunión con Dios vivan en pecado. Que no se puede. No se puede vivir en el pecado y vivir con Dios. Es imposible. O se vive en el pecado o se vive con Dios. De tal manera que el apóstol Juan nos alienta a nuestra lucha contra el pecado. Estas cosas les he escrito para que no pequen, que estén alertas. Si en un momento las practicaron, si en un momento las hicieron, si en un momento las dijeron, si en un momento las pensaron, esto les escribo para que no pequen más, para que no lo hagan, para que se guarden, para que se cuiden. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Aunque el creyente cometa algún pecado, todavía sigue siendo hijo de Dios. Todavía sigue siendo hijo de Dios. La comunión entre el Padre y el Hijo es interrumpida a causa del pecado, eso es cierto, pero la relación padre e hijo continúa. Continúa esa relación padre-hijo, a menos que el hijo rehúse en reconocer su pecado. Como veíamos en la mañana en la escuela dominical. Cuando el hijo rehúsa a ser corregido, rehúsa a reconocer su pecado, sigue en rebeldía. ¿Cómo pues se restaura la comunión con Dios una vez que hemos pecado? Tenemos a alguien que habla ante el Padre en defensa nuestra. Eso es lo que tenemos. Tenemos delante del Padre a alguien que habla en defensa nuestra. Escribe Juan, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, hermanos. Tenemos a alguien en la presencia de Dios que habla en defensa nuestra. Ahí está Él, defendiéndonos. Imaginémonos una corte legal ante el cual el culpable es llamado a comparecer. El pecador necesita un abogado designado por esa corte para representarlo. Dios, que es el demandante, designa a su Hijo como intercesor y ayudante del acusado. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, Dios designa a su propio Hijo como el abogado de aquel que ha ofendido a Dios. A Jesucristo el justo. Y esto es importante, hermanos, hacer un paréntesis aquí en esta palabra justo. Jesucristo, que en las múltiples y variadas tentaciones que Él experimentó en su humanidad, al venir a este mundo y su ministerio terrenal, en ninguna de esas múltiples y variadas tentaciones que Él experimentó, nunca cedió a la tentación. Nunca cedió a la tentación. Y no lo hizo por dos razones. La primera, porque Dios así lo había determinado. Y la otra, porque Él nunca escogió el pecar en su humanidad. Como Dios no puede ser tentado, pero como humano sí. En su humanidad Él nunca escogió el pecar.
aunque Él fue tentado. Por estas razones, hermanos, Él es justo. Él es justo. Fue tentado en todo, como todos nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué no pecó? Porque en ningún momento Él escogió el pecar. En su humanidad, en su responsabilidad humana, Él no escogió el pecar. Eso tiene que ver con la unión hipostática. Toca, hermanos, esta enseñanza. Que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios no puede ser tentado, pero como humano sí. Y en su responsabilidad como humano, Él nunca escogió el pecar, sino agradar al Padre. Aun cuando estaba en ese momento orando en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba siendo tentado, ¿no? En su humanidad. Pero ¿qué escogió Él? Pero no sea mi voluntad, que sea. Entonces, eso se conecta con nosotros, hermanos, en nuestra humanidad. También debemos de escoger obedecer a Dios, rechazar la tentación, prepararnos para ese momento. Entonces, Él es nuestro abogado, hermanos. Jesucristo, el justo. Y como abogado sin pecado, Él nos representa ante la corte. Y no es alguien que esté ahí representándonos como que si no supiera qué de qué con nuestras tentaciones. Él las conoce. Sabe lo que sentimos. Sabe ese impulso. Lo conoce. Pero el Señor siempre escogió el obedecer y agradar al Señor. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios continuamente por el pecado, pero ninguno satisfizo la santidad perfecta del Padre. Ninguno de ellos. Estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran apenas una figura del Cristo que había de venir. Cuando Él vino con su justicia perfecta, la cual demostró delante de los hombres y murió por nuestros pecados en la cruz, el Padre fue que quedó satisfecho. Cuando Él dijo, consumado es, Dios ha sido satisfecho. De modo que propiciación quiere decir satisfacción por el pecado. Cuando dice el pasaje, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios está satisfecho de cobrarse en Cristo lo que nosotros le debíamos. Esa satisfacción, hermanos, por el pecado, esa es la propiciación por nuestros pecados. Y esa propiciación no se limita al precio de nuestra salvación solamente. O sea, esa propiciación, cuando nosotros fuimos por primera vez a Cristo, que escuchamos del Evangelio, cuando el Espíritu Santo nos hizo sentirnos sucios, nos hizo sentir inmundos, nos hizo sentir tal como somos delante de Dios, y fuimos a Él en arrepentimiento y fe. No solamente en ese momento fue la propiciación por nosotros. No solamente ahí. En el misterio de Cristo como nuestro abogado, el Padre queda satisfecho por su sacrificio, es cierto, el cual también esta propiciación o este sacrificio cubre nuestros pecados cometidos como creyentes. No solamente los pecados que cometimos antes de ser creyentes, sino los pecados que cometemos
después de que somos creyentes, Él sigue siendo nuestra propiciación por el pecado. Él sigue siendo la satisfacción por mi pecado. ¿Qué pecado has cometido hoy en esta mañana? Él es la propiciación por ese pecado. Gracias a esa satisfacción, Él puede perdonarnos y restaurarnos a la comunión. Así que es una consolación para el creyente arrepentido. ¿Hemos pecado delante de Dios? ¿Has pecado delante de Dios como creyente? Ahí es nuestra consolación. Él es la propiciación por nuestros pecados. De tal manera que con dolor nuevamente vamos al Señor. Señor, perdóname. Falté otra vez. Caí otra vez. Perdóname. Ayúdame a mejorar mi condición. Ayúdame a mejorar mi andar. Ayúdame, Señor, por favor. Con su sacrificio propiciatorio, Cristo quita el pecado y la culpa. Demanda una confesión de pecado por parte del creyente y solamente así intercede ante Dios a favor del pecador. No podrás ser un abogado tuyo si no confiesas tu pecado. Es lo que le dice el abogado, ¿no? Dime todo lo que hiciste, dime la verdad, no me ocultes nada. Si no, no te voy a poder ayudar. No me ocultes nada, dime qué hiciste. Todo, con detalle. Y si el culpable se reserva cosas, no se puede hacer mucho por su defensa. Es por esa razón, hermanos, que el creyente debe de confesar su pecado para que obtenga el beneficio de esa intervención, de esa intercesión de Dios, de Cristo ante el Padre. Y dice el pasaje, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es. Cada vez que haya caído, ir a Dios en arrepentimiento. Señor, perdóname. Pero sigue diciendo el pasaje, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es también la propiciación por los pecados de todo el mundo. Ahora, debemos de tener cuidado con eso. Esta frase no indica que todos se salvarán. El que sea la propiciación por los pecados de todo el mundo no significa que todos se salvarán. Pero sí afirma que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. O sea, el que se acerca a Él por fe encontrará que el precio de sus pecados ha sido pagado por Cristo. En ese sentido, el que se acerca a Dios por fe encontrará que el precio de sus pecados ha sido pagado por Cristo. En otras palabras, la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo. La muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo. Pero es eficiente esa muerte de Cristo solo para los elegidos. Solo para los elegidos. Porque el mismo apóstol Juan, hermanos, en estas cartas distingue entre los hijos de Dios y los hijos del demonio. Distingue en algunos que se salvan y otros no. Por eso es que debemos tener cuidado con la interpretación de este pasaje cuando dice, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Lo que quiere decir este pasaje, hermanos, que por esta unión hipostática que está la naturaleza divina unida a la naturaleza humana,
La naturaleza divina le da el carácter de infinito a la muerte de Cristo. Por eso es que Él puede perdonar pecados infinitamente. No hay medida para perdonar pecados. Tampoco hay medida para perdonar a personas. Tampoco la hay, porque es un sacrificio eterno e infinito. Pero esta salvación, este sacrificio, este beneficio es solo para los que Dios escogió, no es para todos. No sé si han escuchado esta frase, que la muerte de Cristo no solamente puede ser para este mundo, sino para 1,000 millones de mundos. Porque ese sacrificio obtuvo dimensiones infinitas. Porque la hizo un Dios infinito. Un Dios infinito. Un Cristo infinito. Vean, por favor, hermanos, 1 de Juan 3:10. Vamos a ver aquí que el apóstol Juan distingue entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Estamos ahí? 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Él mismo en esta carta donde dice que por los pecados de todo el mundo, en esta carta él está manifestando que no todos son hijos de Dios. Vean el verso 16, 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús murió por todos aquellos que creen en Él y que vienen de toda nación, pueblo y lenguaje, como una gran multitud que nadie puede contar. Esto lo vemos en Apocalipsis 7:9. Dice esto y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, noten que no dice de todo el mundo. Dice que había ahí de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los pueblos y de todas lenguas. Que había gente de todos estos lugares. No todos en general. Continuamos con el verso número 3 de 1 de Juan capítulo 2, hermanos. Regresemos, por favor. Y Él les vuelve a decir la razón por la cual Él les escribe estas cosas para que no pequen. Dice el verso número 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedo darme cuenta yo si conozco a Dios? ¿Cómo puedo saber si yo soy un cristiano? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy buscando al Señor? Aquí está la razón, aquí está la prueba. Si guardamos sus mandamientos. Establece el apóstol Juan una prueba para saber si alguien conoce a Dios. ¿Conoces a Dios? Sí. Todos los domingos voy a la escuela dominical, escucho la palabra, en la tarde la predicación. Pero ¿cómo te portas en la semana? ¿Qué haces con tu familia? ¿Qué haces en la escuela? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Guardas sus mandamientos? Porque aquí entre todos, como que no hay otra opción, ¿no? Pero allá donde nadie te conoce y nadie te ve, nadie
se olfatea que tú eres cristiano. De tal manera, hermanos, que se establece una prueba para saber si uno es cristiano, si uno conoce a Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos obtener aquí una fórmula bíblica de estos pasajes para conocer a Dios? Una relación. Si sumas esto más esto, te va a dar igual a esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros obtenemos el conocimiento de Dios cuando nos esforzamos por cumplir su voluntad en las experiencias específicas de nuestra vida. En esa razón, hermanos, nosotros aumentamos o demostramos nuestro conocimiento de Dios si nos esforzamos en cumplir su voluntad en las experiencias de nuestra vida, cualquiera que sea. Esa es la fórmula. Conocer a Dios, hermanos, significa que estamos informados acerca de Él, que le amamos y que también experimentamos su amor. Esto lo vemos en Juan 17:3, cuando Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo saber que nosotros conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Entonces hay una relación entre guardar los mandamientos y conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. No solamente vengamos a informarnos acerca de Dios. No solamente vengamos a acumular conocimiento acerca de Dios. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es, según esta palabra apostólica, según la revelación de Dios, es guardar los mandamientos. Y ahí el apóstol Juan no se equivocó en la manera que él relacionó esto. Porque si confiamos que la palabra que él escribió es una palabra de Dios infalible, Dios siempre dice lo que quiere decir. ¿Es que Dios quiso decir? No, Dios quiso decir esto. Que una forma para saber si conocemos a Dios es guardar sus mandamientos. No aprenderte meramente textos de memoria, que es bueno, pero más bien este texto que aprendiste de memoria, experimentarlo en tu vida cotidiana. A veces es muy agradable, ¿no?, que un niño venga delante de la congregación y recite un versículo de memoria, o 5 versículos. Ah, qué bonito que se lo aprendió. Ah, qué bonito. Pero más bonito y más beneficioso y más provechoso es que ese versículo que se aprendió lo practique. Lo guarde, lo obedezca. Conocer a Dios, hermanos, significa vivir en perfecta armonía con Él. ¿Cuál es el punto, hermanos? Hacernos ver ignorantes, ese es el punto. Ese es el punto. Porque no podemos decir que ya conocemos a Dios de una manera ya muy alta, ya muy elevada. No. Si lo conociéramos así, no fuéramos tan pecadores como lo somos. No fuéramos tan pecadores como lo somos. Entonces, si nosotros no guardamos sus mandamientos, somos unos ignorantes. Eso es lo que podemos concluir, hermanos, de este pasaje, de este verso número 3. No somos tan conocedores de Dios como pensamos que lo somos. ¿Por qué? Porque no guardamos los mandamientos. Y eso, hermanos, es un golpe a nuestro orgullo.
Eso es un hachazo, hermanos, a lo que sostiene nuestro orgullo. Conocer a Dios, hermanos, no le busquemos otra cosa. Conocer a Dios es cumplir sus mandamientos. Eso es conocer a Dios. Decía el pastor W. Tozer que lo más valioso que hay en una persona es el conocimiento que tenga de Dios. Es lo más valioso que puedes tener. No es tu carro, no es tu casa, no es tu profesión. No es nada de eso lo más valioso. Lo más valioso que puedes tener es el conocimiento que tú tengas de Dios. Eso es lo más valioso. No es la cuenta inflada en el banco. Es el conocimiento que tengas de Dios, porque ese conocimiento que tengas de Dios, que tengamos de Dios, nos va a hacer que guardemos. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y otra vez, y guardamos sus mandamientos. Otra vez, hermano. ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo puedo decir que yo amo a mi hermano de aquí en la iglesia? ¿Cómo puedo decir? Bueno, pues cuando amo a Dios, cuando guardo sus mandamientos. Afirmando nuevamente, hermanos, esta idea de Dios para la iglesia. Conocer a Dios es guardar los mandamientos. De hecho, hermanos, podemos hacerlo, podemos guardar los mandamientos de Dios por las condiciones del nuevo pacto en la iglesia, que Dios le reveló a Jeremías, en Jeremías 31:33, y que el escritor de Hebreos también lo replica en Hebreos 8, versos del 10 al 11, que combinan la ley y el conocimiento de Dios. Y dice así, hermanos, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñará ningún hombre a su prójimo o algún hombre a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Un conocimiento de Dios que te lleva a guardar sus mandamientos. Y esta, hermanos, es la bendición del nuevo pacto en la iglesia. Pondré un corazón nuevo, pondré mi ley en su corazón y haré que ande ante estas leyes. Así que, hermanos, un rasgo distintivo del Hijo de Dios es que obedece la voluntad de Dios. Obedece la voluntad de Dios. No las ideas del mundo, no las ideas, no, obedece la voluntad de Dios, o no sus propias ideas, o no su propio, la corazonada que él pueda sentir o ella pueda sentir. No, obedece lo que agrada a Dios. Sigue diciendo el pasaje, verso número 4, primera de Juan, capítulo 2. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Recuerden lo que al principio decía, estas cosas les he escrito para que no pequen. Vemos aquí, hermanos, a una persona que ha llegado a conocer a Dios. Porque dice, si dice yo le conozco, o sea, él le conoce. Una persona que conoce a Dios, pero que no obedece en el tiempo presente los mandamientos de Dios, el apóstol Juan lo llama mentiroso. Mentiroso. ¿Y quién quiere serlo? ¿Quién quiere ser señalado como mentiroso?
¿Quién disfruta eso? ¿Quién se siente satisfecho con que le digan mentiroso? Nadie, hermanos. Nadie. Aún el peor pecador se va a sentir satisfecho cuando le llaman mentiroso. Nadie. Es decir, esta persona es una mentira es una mentira andante que dice una cosa y hace lo opuesto. Es una mentira andante. Va caminando. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vean 1 de Juan 4:20, hermanos, por favor, para reforzar más este punto. 1 de Juan 4:20. Nuevamente, recuerden, estas cosas las escribe el apóstol Juan de parte de Dios para su iglesia, con el fin de que no pequemos. Dice, verso 20, 1 de Juan, capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no ha visto? Y Tito 1:16. Tito 1:16, también para afirmar, hermanos, este punto. ¿Cuál? ¿Qué punto? Que el que dice que él le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso. 1 Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aunque este pasaje se lo aplica a los falsos maestros, también es aplicado al creyente. Dice que la verdad no está en él. La verdad no está en él. La conducta de tal persona está opuesta a la verdad. Esa persona, dice Juan, no tiene la verdad de Dios. Primera de Juan 2:5. Regresemos por favor al pasaje. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en Dios. Por eso sabemos que le pertenecemos a Dios. Por eso sabemos que somos de Dios. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Refuerza, hermanos, también este pasaje. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esta palabra, hermanos, el amor de Dios se ha perfeccionado. No es que haya imperfecciones en Dios, sino más bien la imperfección está en nuestro amor hacia Dios. Porque hubo un momento en que no teníamos amor por Dios. Ni siquiera había amor por Dios. Pero después que el Señor tuvo piedad de nosotros, nos dio de ese espíritu, nos vimos a nosotros, vimos a Dios como un santo, vimos a Cristo como nuestro Salvador, confiamos en Él, y esto, hermanos, nos despertó el amor por Dios. Pero nuestro amor era imperfecto. Nuestro amor era un amor naciente por Dios. De tal manera que los otros amores competían con el amor de Dios. Pero el amor de Dios fue desarrollándose. El amor de Dios fue creciendo. El amor de Dios fue perfeccionándose. De tal manera que esos amores que competían con el amor de Dios fueron opacados. Brillaba más el amor de Dios que el amor por las cosas de este mundo. Entonces,
El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo va tu desarrollo en ese amor de Dios? ¿Cómo va creciendo ese amor por Dios? ¿Has abandonado cosas por el amor, por amor a Dios? Con esta frase tan trillada, rastrillada. Haz esto por amor a Dios. Pero es la perfección, hermanos, en nuestro amor a Dios. Y esta la vamos a practicar, la vamos a desarrollar, la vamos a incrementar. ¿De qué manera? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Esa es la fórmula, hermanos, para el amor a Dios, para amar a Dios, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Así como una espiritualidad fingida no conduce a la comunión. Esta frase, hermanos, que me inventé. Espiritualidad fingida no conduce a la comunión. ¿A dónde conduce? A apartarse. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Que vayan todos, pero yo no. Pero los vemos en otras áreas como personas espirituales, pero no desean la comunión, no procuran la comunión con los hermanos, con la iglesia. Así tampoco, hermanos, una obediencia fingida tampoco puede proporcionarnos un conocimiento íntimo de Dios. No puede, hermanos. Una espiritualidad fingida, una obediencia fingida, no puede darnos un conocimiento íntimo de Dios. Si guardamos su palabra, nuestro amor para con Él también se perfecciona. Esa es otra fórmula que nos afirma, hermanos, en estos pasajes el apóstol Juan. Si guardamos su palabra, nuestro amor por Dios con Él también se perfecciona. Así que, mi hermano, si quieres amar por Dios, si has hecho una introspección, si has hecho una meditación, si te has visto que estás escaso de amor para con Dios, Dios mismo te da la fórmula para incrementar ese amor por Él. ¿Cuál es? Guardar sus mandamientos. Guardar su palabra. Y su palabra incluye todo el universo de mandamientos que Él ha prescrito. Todos esos mandamientos, todo ese conjunto, debemos de guardar, debemos de cuidar. El hacerlo incrementa nuestro amor por Dios. Pues por eso que podemos decir de una familia, de una persona, esa familia, esa persona tiene un amor por Dios. Hemos visto su servicio sacrificado, su despojo de sí mismos. Vemos que el amor por Dios que tiene esa familia, esa persona. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos. Dicho de otra manera, hermanos, el amor es producto de la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra forma en que puedas incrementar tu amor por Dios. No hay otra forma. ¿Por qué no amo tanto a Dios? Porque es escasa mi obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué no siento yo que amo a Dios como lo aman otros hermanos o como ¿por qué? Por tu escasa obediencia a la palabra de Dios. Así que, mi hermano, no te desanimes. Inténtalo otra vez. Ve a Dios en arrepentimiento, pide gracia y nuevamente obedecer al Señor. Así que, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios resulta en una experiencia plena del amor de Dios.
además de eso, nos ayuda a saber con certidumbre que estamos en Él, que le pertenecemos a Él. Último verso, hermanos. Verso 6 de 1 de Juan, capítulo 2. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, aquí Él utiliza otra palabra, Ya le cambió de obedecer, ya le cambió no, introduce, hermanos, aquí en su carta una palabra nueva. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La meta, hermanos, como decía al principio, para los discípulos de Cristo es no pecar. La meta para los discípulos de Cristo es andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? No pecó. Por eso es Jesucristo, el justo, nuestro abogado que intercede por nosotros. Entonces, la meta para los discípulos de Cristo es andar como Él anduvo. Pero ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede andar como Él anduvo? ¿Quién? ¿Saben quién? Solo aquel que permanece en Él. Solo aquel que permanece en Cristo puede andar como Él anduvo. ¿Por qué vemos esto en la vida de los creyentes? ¿Por qué permanecemos? ¿Por qué permaneces? Porque andas como Él anduvo. Dice 1 de Juan 3:24. 1 de Juan 3:24, aquí introduce él nuevamente esta palabra permanecer. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Y en Juan 15:10, hermanos, en el Evangelio, vemos que el apóstol Juan tenía bien claro, hermanos, esto. De permanecer, de obedecer, de la relación entre obedecer y el amar a Dios, de la relación entre obedecer y conocer a Dios. Él tenía bien claro desde ese momento, desde que escribió el Evangelio. Dice Juan 15:10, si guardas mis mandamientos, o sea, que ¿dónde tomó esa palabra de guardar el apóstol Juan? En las cartas. Esa palabra de guardar él la tomó del Señor Jesucristo. Se la copió. Él lo volvió a usar en las cartas que estamos estudiando. Dice, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. Estas palabras no son de autoría propia. Estas palabras de permanencia son palabras del Señor Jesucristo. Y noten, hermanos, cómo él en esta palabra que dice permanezco en su amor, él habla de su humanidad. Él habla de su humanidad. Permanezco en su amor porque le obedezco. Como ser humano, el Señor Jesucristo permaneció en el amor de Dios porque obedeció a Dios. Asimismo, hermanos, el Señor Jesucristo prometió mucho fruto al que permanece en Él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. O sea, ¿quieres obedecer al Señor? Si no estás en unión con Cristo, no lo podemos hacer. De hecho, hermanos, el fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas 5:22 al 23 es la reproducción de la vida de Cristo en el creyente. ¿Cómo se reproduce Cristo en mi vida? ¿Cómo puedo tener a Cristo en mi vida así reproduciéndose, haciendo lo que Él hizo, andando como Él anduvo?
Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Únicamente la persona salva por gracia y llena del Espíritu Santo puede andar como Él anduvo. Él y solamente Él. Si no hay un cambio en el corazón, si no hay una regeneración, no puede andar como Cristo anduvo. Es imposible. Necesita esta obra de Dios en el corazón del hombre. ¿Qué pasa al que no permanece en Cristo? ¿Qué pasa al que no permanece en Cristo? Porque en el verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero ¿qué pasa con aquel que no permanece? Cristo, hermanos, también advirtió que el que no permaneciera en Él sería echado fuera y quemado en el fuego. Que aquel que no permanecía en Él sería echado fuera y quemado en el fuego. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado como pámpano y se sacará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Pero esto ¿cómo aplica a mí como creyente? Pues como creyente, una evidencia que amas a Dios, que conoces a Dios, es que permaneces en los mandamientos de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles que vengan a tu vida, permaneces en el Señor. Pero ¿qué pasa con aquel que pensó que era creyente y ha abandonado la fe? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasa? Dice el Señor que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen, los echan en el fuego y arden. Así que reconsidera tu posición delante de Dios. ¿Estás permaneciendo en el Señor de una manera honesta, simple, sencilla, para obedecer sus mandamientos? ¿O es algo que ya pasó de moda para ti? ¿Fue algo pasajero para ti el obedecer los mandamientos de Dios? Porque si es así, estás bajo condenación. Muy probablemente fuiste engañado. Porque el que es de Cristo permanece. Así que arrepiéntete y ve al Señor. Confiesa tus pecados para que así Él pueda ser tu abogado delante del Señor. Oremos al Señor. Señor, tus palabras son muy confrontantes con nuestro andar, con nuestro caminar. Nos hacen ver, Señor, como ignorantes. Pensábamos que te conocemos. Pensábamos que te amamos. Pero tu palabra dice que si que te conocemos o si te amamos, guardamos tus mandamientos y nos vemos escasos, Señor, en esta relación de amor, de obediencia, de conocimiento.
Y te pedimos perdón, Señor. Pues deseamos, Señor, conoces nuestro corazón, no podemos ocultarte. Conoces, Señor, nuestro corazón resistente. Conoces nuestro corazón dolido. Conoces el corazón que se resiste. Conoces el corazón que se duele. Señor, ayúdanos. Quebranta nuestros corazones. Danos gracia, Señor, para guardar tus mandamientos. Todos ellos. Ayúdanos, Señor. Aunque ciertamente todos al mismo tiempo no podemos obedecerlos, pero sí en cada situación particular, Señor, que tú nos pongas. Ayúdanos, Señor, a aplicarnos y mostrar nuestro conocimiento de ti y mostrar nuestro amor hacia ti. Te pedimos, Señor, también por aquellos que no te conocen. Ten piedad de ellos, Señor. Usa tu palabra y tu espíritu para que ellos reconsideren, Señor, su caminar, su destino, si permanecen en desobediencia delante de ti. Y gracias, Señor, porque nuevamente adviertes a tu iglesia, nuevamente nos cuidas, nuevamente, Señor, nos alertas de nosotros mismos, de la ociosidad, de la pasividad en nuestra vida, de no estar activos luchando contra el pecado. Gracias, Señor. Y en tus manos, Señor, está tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de salir